Hola chicas, ¿cómo están? Soy la profe Pamela de Geografía. Espero que no se hayan olvidado de mí. Yo les estoy extrañando mucho. Compartimos hasta el momento pocas clases en el colegio, pero me acuerdo sus caritas y sus ganas de aprender. Así que les mando un saludo a todas, les deseo a todas sus familias felices Pascuas. Espero estén pasando lindo en familia, descansando un poco, haciendo las tareas y, por supuesto, comiendo algunos chocolates ricos. Levanten la mano, ¿quién comió chocolate? Yo, por supuesto. Bien, estoy grabando este video para que puedan hacer la nueva tarea que les estoy enviando sin ningún inconveniente. De todas maneras, si tienen dudas, me escriben, pueden hacer publicaciones en el aula virtual, entonces de esa manera estamos comunicados, ¿sí? El tema que tenemos que trabajar es la geografía. La geografía es una ciencia social. Quizás algunas de ustedes recuerdan que tuvimos un encuentro en el cursillo con algunas de ustedes y yo les anticipé algo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son un conjunto de varias ciencias que conforman justamente este grupo de ciencias porque todas se van a dedicar a estudiar a la sociedad, es decir, a los hombres en comunidad, ¿sí? Pero cada ciencia se va a encargar de estudiar un aspecto de la sociedad. Por ejemplo, la historia, que ustedes están trabajando con la profesora de historia, la historia va a encargarse de analizar el pasado de las sociedades, ¿sí? En el caso de geografía, la geografía estudia el espacio, el lugar, los territorios donde vive la sociedad y todos los fenómenos, distintas situaciones que ocurren en ese espacio que a continuación les voy a detallar. Entonces, primera idea que nos tiene que quedar clara: la geografía es una ciencia social, ¿sí? Van a encontrar en el material que yo les adjunto, son 4 páginas de información, ¿sí? Distintos términos que tenemos que ir incorporando de a poco. Esos términos están resaltados la mayoría de las veces con letras negritas en el texto, ¿sí? Vamos a comenzar por la primera parte. La geografía es una ciencia y, como todas las ciencias, ha ido evolucionando con el correr del tiempo. Los primeros geógrafos eran personas que se dedicaban a navegar, es decir, tenían barcos, hacían expediciones a distintos lugares, la mayoría de ellos desconocidos. Esas personas fueron los primeros geógrafos. ¿Qué hacían en esos viajes? Todos los lugares que ellos recorrían, tomaban anotaciones, observaban el espacio que estaban recorriendo, notaban diferencias con lugares que anteriormente habían recorrido. Entonces, esas personas fueron los primeros geógrafos. ¿Qué hacían esos señores? En esas anotaciones que registraban, tomaban nota de lo que observaban, qué había, qué tenía de particular ese lugar, que podía diferenciarlo de otro lugar. Y muchos de estos navegantes, primeros geógrafos, son los que le han colocado los nombres a algunos lugares que nosotros conocemos hoy y decimos, por ejemplo, ¿por qué una localidad se llama Río Grande? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay en ese lugar? Oh, casualidad, hay un río que es muy extenso, por eso la localidad recibe ese nombre, Río Grande, ¿sí?
Entonces, de esa manera, los primeros geógrafos fueron los que realizaron las nomenclaturas de muchos lugares que nosotros ya conocemos con el nombre colocado, ¿sí? Pero esos primeros geógrafos fueron, digamos, avanzando, y a medida que avanzó la humanidad con distintos progresos tecnológicos, técnicos, ¿sí? También en cuanto a la educación, la geografía también va a ir avanzando. Entonces, va a dejar de ser solamente una descripción de la Tierra, decir qué hay en este lugar, qué no hay, qué hay en este lugar distinto de lo que había en otro lugar, ¿sí? Va a dejar solamente la descripción y se va a ampliar, va a incorporar la explicación. A la descripción se le agrega la explicación, es decir, el análisis de por qué en un lugar hay determinada vegetación, por qué en un lugar hay un clima cálido y en otro lugar hay un clima frío, ¿sí? Entonces, la geografía va a avanzar como ciencia y no solo va a describir los lugares de la superficie terrestre, sino que también puede explicar por qué tiene esas determinadas características, para poder analizar todos los fenómenos que ocurren en esos lugares, ¿sí? Bien, vamos a tener que estudiar, incorporar, les decía, términos específicos cuando trabajamos en geografía. Uno de esos términos se llama espacio geográfico. En espacio geográfico definimos a un lugar que tiene características naturales y artificiales. Obviamente los elementos y características naturales son propios de la naturaleza de nuestro planeta. Y los elementos, características, objetos que podemos ver artificiales son por supuesto los creados por el hombre o aquellos en los que el hombre ha intervenido para poder modificarlos, transformarlos. Entonces, un espacio geográfico tiene elementos naturales y artificiales. Es por eso que podemos decir que un espacio geográfico es una plaza, ¿sí? ¿Mi casa, mi vivienda es un espacio geográfico? Sí. ¿El barrio donde vivimos es un espacio geográfico? También. Lo mismo ocurre con una ciudad, sea grande o pequeña, un pueblo, unas hectáreas de campo, de cultivos, también es un espacio geográfico. Y tenemos espacios geográficos también a mayor escala. Por ejemplo, toda una provincia o un país, un continente. Y el espacio geográfico más grande que estudiamos en geografía es todo nuestro planeta Tierra, ¿sí? ¿Qué observamos en ese espacio geográfico? Lo que podemos observar, visualizar mediante nuestros sentidos de percepción, ¿sí? Se va a denominar paisaje. El paisaje es lo que vemos, lo que observamos. Por eso muchas veces cuando vamos de viaje, de paseo, a veces en excursiones y vemos, por ejemplo, la belleza de la naturaleza, decimos, qué hermoso paisaje, ¿sí? Porque es lo que observamos del espacio geográfico. Y también puede pasar que estamos recorriendo algún lugar un poco desagradable, quizás un micro basural o algo que está todo tirado, ¿sí? Sucio, desprolijo. Decimos, qué paisaje desagradable, ¿sí? Porque el paisaje es lo que vemos del espacio geográfico, ¿ok? Dos palabras, espacio geográfico, paisaje, ¿sí? Y también vamos a estudiar los términos territorio y región. El territorio es una extensión
de superficie terrestre, ¿sí? Puede ser de menor o mediana extensión. En cambio, la región van a ser varios territorios juntos que vamos a agruparlos porque tienen algunas características comunes. Quizás ustedes estudiaron en primaria la región chaqueña. La región chaqueña está formada por varias provincias argentinas, entre ellas Formosa y Chaco, ¿sí? Entonces, una región va a ser un conjunto de territorios que se agrupan porque tienen determinadas características, ¿ok? Bien. Además, continuamos con el estudio de la geografía como ciencia. Una vez que identificamos esos términos y podemos diferenciarlos, vamos a poder entender que la geografía es una ciencia tan amplia, tan compleja y tan completa, ¿sí?, que permite analizar toda la realidad desde dos perspectivas: la geografía física y la geografía humana. Durante todos los años de la secundaria, cuando ustedes tengan geografía como materia, van a poder aprender sobre diversos temas. Los temas que podemos estudiar y comprender en geografía son, les diría, prácticamente infinitos. ¿Por qué? Cuando estudiemos inundaciones, terremotos, problemas ambientales, por ejemplo, vamos a estar utilizando a la geografía física. ¿Por qué? La geografía física se encarga del análisis de los elementos de la naturaleza. Si hablamos de inundaciones, obviamente tenemos que relacionar con los ríos o también con las precipitaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la geografía física puede estudiar todas las características naturales de nuestro planeta. En cambio, la geografía humana puede analizar la relación que hay entre el ambiente y la sociedad, ¿sí? Entonces podemos encontrar distintas ramas de la geografía humana. Por ejemplo, la geografía económica, la geografía política. Un ejemplo son el estudio de las guerras. Cuando ocurren guerras es porque un país se enfrenta con otro país o varios en distintos bandos, ¿sí? ¿Y la guerra dónde ocurre? Ocurre en un lugar, en un espacio geográfico. Entonces la geografía puede estudiar las guerras, ¿sí? Va a estudiar las características de los países que se enfrentan y dónde se enfrentan. Todo eso puede analizar la geografía política. Además tenemos la geografía de la población, la geografía urbana. ¿A qué se va a referir esa geografía? Va a ser específicamente el estudio de la población en las ciudades. Las ciudades las podemos clasificar, por ejemplo, ciudades con menor cantidad de habitantes, ciudades con mayor cantidad de habitantes. Entonces vamos a hablar de densidad de población, ¿sí? También se puede considerar a un conjunto de ciudades que conforman una megalópolis. Esto que yo les digo son ejemplos de temas que la geografía puede estudiar y que a lo largo de la secundaria ustedes van a ir aprendiendo y comprendiendo, ¿sí? Bueno, el mensaje que yo les quiero dejar es que lean despacito los textos. Si no pueden imprimir, no hay problema, lean de la computadora o el celular. Cualquier duda me mandan mensaje y les ayudo con la tarea, ¿ok?